Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast de 9 a 5, su podcast para plática entre profesionistas o trabajadores de distintos ámbitos laborales. Mi nombre es Francisco Guzmán y este es el primer capítulo de esta serie de podcast. Así que se viene pues una temporada, una oleada, ¿no? de capítulos. Pues este es el primero de todos. Comentarles que ya hice unos videos explicando hacia de qué va a tratar este podcast. No obstante, pues yo no sé cuándo va a ver una persona por primera vez este podcast. Entonces te tengo que, de perdida, darles una explicada breve, ¿no? Aquí vamos a platicar, la idea es que platiquemos entre distintos trabajadores de diferentes ámbitos laborales. No ocupa ser un profesionista para nada. Simplemente con que tú tengas experiencia en un trabajo, tengas algo que aportar de ese trabajo, eres bienvenido aquí. Y el chiste aquí es compartir experiencias. Tengo pensado que platiquemos desde ingenieros, operadores de empresas maquiladoras, técnicos, maestros, médicos, deportistas, emprendedores, dueños de negocio, etcétera, ¿no? El chiste aquí es compartir experiencia, como les comento, y pues nada, ¿no? Pues este es el primer episodio. Quiero dar unos agradecimientos especiales brevemente de las personas que me ayudaron a hacer este podcast, que por cierto que fueron muy pocos. No es como que, uy, pues gracias y tengo un acordeón y todo eso, no, para nada, fueron muy poquitos, así que ya saben los que me ayudaron, que estoy muy agradecido con todos ustedes. Entonces, también quiero hacer un agradecimiento, ahora sí que especial, a mi amigo Moisés Rivas, que él fue el que me inspiró en hacer este proyecto. Este compañero ahorita no está aquí, se fue, no le pasó nada, se fue a Alemania a estudiar una maestría. Entonces, pues, saludos para allá a nuestro compañero Moisés. Entonces, la lagrimita, ¿no? Eh, no, para nada. Entonces, pues, damos inicio con este podcast. Eh, pues, en este primer capítulo yo pensé mucho a ver a quién invitar. Bueno, no es cierto. No me la pensé mucho. No me la pensé mucho, para ser honesto. Eh, sí era consciente que por ser el primer capítulo, en a lo mejor mucha gente no nos va a ver, posiblemente, no lo sé. Pero de todas maneras, siempre el primer episodio es especial y quise invitar por eso a una persona muy especial, por lo menos para mí, como persona. Eh, Créanme que es una persona que si yo les quisiera presentar a una amistad con tanto conocimiento, sería la persona que tengo aquí enfrente. Y no solamente cuestión de conocimiento y nada de eso, yo considero que es una excelente amistad, la verdad, incambiable. Y pues nada, ¿no? Ese sería lo que yo les tengo que decir de ella y pues ya me gustaría presentarles aquí a mi amiga Laura. Buenas noches, Francisco. Me vas a hacer llorar. Y yo estaba volteando y dije, pues, ¿quién más viene que está presentando tan bonito? Dije, ¿quién es? Muchas gracias. Es mutuo el sentimiento y el habernos conocido de la forma en la que nos conocimos. Yo creo que lo hace más especial, que pudimos construir una amistad y seguimos alimentándola cada día, y eso para mí vale más que cualquier viaje a Europa, a menos de que me invites a Europa. Entonces, a cualquier otra persona, yo sí me voy. No, pues ahora sí que yo te dije de hecho de una vez, ¿no? Que a ver si un día esperamos, nos tomamos un café en Barcelona. Entonces, ojalá Que lo lleguemos a que hacer. se cumpla, la verdad que está muy bueno el café ya. No es por tirar fashion, nada, he ido una vez, así que no es como que, uy, he ido un Pero me montón. gustó el café. El café allá en Europa es otro nivel, ¿eh? Es otro, bueno, de Europa nada más conozco España, me paso de lanza, ¿no? Pero por lo menos en España donde fui está buenísimo, ¿no? No, pues la verdad que quise que tú fueras aquí la primera Soy tu invitada. madrina. Vas a ser mi madrina. Faltó el puro moñito. No le Ahí, haces la patadita, sí te la doy de todas maneras. perfecto, perfecto. Bueno, Laura, pues entonces me gustaría iniciar
la verdad que yo sé que contigo podemos hablar de N temas, o sea, de muchísimos temas. Sería imposible que en un podcast hablemos de todas las cosas que hemos platicado. Ahora sí que en nuestras salidas que hemos tenido y así. Yo sé que puedo hablar muchas cosas contigo, pero es el primer episodio, vamos tomándolo, Light. vamos Así tomando, suavecito. sí, sí, Que ahí, fluya. Y ya después, si me invitas, que sea yo siempre la número 12, cada 11 invitados, me invitas la 12, entonces ya corremos los otros temas. muy bien, me parece excelente. Y cada, Sí, va a in- ser más barato por docena. cada inicio de temporada ahí Ándale, le podemos dar ahí, pues el eso, ¿no? toque. A ver cuántos capítulos salen en esta temporada. Bueno, pues entonces quería iniciar comentándoles que, pues, muchos se dirán, pues sí, es tu amiga y todo eso, aunque yo a ella la conocí, ella fue mi maestra en la universidad, eh, hace como unos, ay, ya ni quiero hacer, no es que no quiera, pero son como unos 9 años, yo creo, Más o menos. como unos 9 años que me diste clases en la universidad y yo la conocí de esa manera. Eh, en ese momento, pues yo la vi como una maestra, o sea, no, nunca te vi como una amistad ni nada Di de la eso. verdad, échame tierra. No, sí, te voy a decir la verdad, aquí Échale, te vamos a decir la verdad. échale. Pero lo único que sí puedo decir ahorita es que yo a los maestros los miraba en la universidad como, o sea, una autoridad superior, ¿no? Entonces estaba muy joven, tenía yo creo que unos 19 años en ese entonces, no estoy seguro, porque tú me diste en el primer semestre. Ujú. Entonces me diste desarrollo humano, me acuerdo perfectamente. Yo creo que estabas igual, o sea, no sé, ya ahorita contarás el secreto del elixir de la eterna juventud. Yo creo que sí van a saber, pero ya para el final, ya más o menos para el Sí, final. el secreto es pintarse las canas. Y bueno, pues yo la conocí de esa manera. Ella me dio clases. Yo honestamente nunca fui un super alumno 10, pero siempre estuve ahí en el 9 ahí más o menos. Entonces, a mí, yo terminé la materia con Laura y todo eso, y yo creo que duramos sin hablarnos, o sea, yo miraba tus publicaciones así porque te agregué en Facebook desde, ¿sabes? Pero nunca hubo esa amistad, como por 2 años y medio, yo Más o creo, menos. Ujú. hasta que ya iba casi a egresar. Me acuerdo que te vi sentada en una banca en la facultad de ingeniería. Bueno, posiblemente para dar un poquito de contexto, en la ciudad de Mexicali, ¿no? Baja California, por si Por si estamos en España o nos están escuchando en Perú, no no. sabemos, ¿no? Dónde llegan, ¿no? Claro. En la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Pues en la universidad la miré sentada ahí, yo ya como en octavo semestre, me parece, ya era el último. Y la miré sentada sola y yo miré, eh, mm, estaba leyendo en ese entonces, estaba leyendo muchos libros como de diferentes temas. Me entró el gusto por los libros, así. Ujú. Y creo, no recuerdo exactamente lo que te dije, pero pues recuerdo que ese día platicamos, que tú me pediste, a ver, ¿qué libros estás leyendo y todo eso? Y yo te mostré los libros. Y a partir de ese momento, pum, ya Ya, así es. empezamos a Fue platicar. yo creo que es como chispazos de la vida cuando te vas a encontrar a alguien que realmente va a ser tu amigo, es un chispazo, es un momento especial que te lleva total y completamente a engancharte de la persona en todos los sentidos. Y lo más hermoso es que sea amistad. Y yo lo valoro mucho. Yo agradezco a todos y cada uno de mis exalumnos que el día de hoy son mis amigos y los cuido como lo que son divinos tesoros. Wow, la verdad que sí, o sea, yo creo que desde esa vez empezamos a platicar y todo eso. eh, y pues empezamos a platicar muchas ocasiones y a salir y todo eso. Entonces, pues ya, o sea, íbamos a restaurantes, a Todos café. los temas del mundo. Sí, sí, o sea, no, y teníamos unas pláticas. Yo creo que ya hubiéramos hecho unos 5 o 6 podcasts, Sí, fácil, claro que unos sí. 10 a lo mejor. Totalmente.
y todo es bien interesante, chale, porque no tenía esa idea en ese entonces, ¿no? Pero bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Bueno, a mí honestamente, antes de yo preguntarte, quería comentarle a la gente cómo te conocí y así. A mí me gustaría brevemente, si pudieras, pues presentarte aquí a la gente que nos vaya a ver, para que tenga un contexto de lo que, como te gusta es presentarte. Y yo creo que a Wicca la podemos dejar para otro Sí, o podcast. totalmente, Para... totalmente como que ajeno a esto, porque es la parte más interesante y la que más amo de mí, el lado de Wicca, pero hablándote de Laura Lorena, soy nacida en Mexicali, totalmente cachanilla, desde chica. Creo que nací con siempre la inquietud de aprender, porque yo recuerdo desde que estaba en el kinder eh, leer, aprendí a leer muy chica. Yo entré a la primaria ya leyendo, escribiendo, sumando, restando y multiplicando. Muy chica, tenía 4 años y medio, iba a cumplir 5, entonces como que toda mi vida de educación fue así como que muy acelerada, pero a mí me gustaba. Y mi mamá, yo creo que la pobre no me aguantaba, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en kinder, por ejemplo, yo ya conocía el mapa de la República Mexicana. Entonces yo ya ubicaba que los estados, que dónde está tal parte, porque como mi papá es de Quintana Roo, para mí era, pues, ¿dónde está Quintana Roo? ¿Y dónde estoy yo? Y yo le decía a mi mamá, o sea, ¿por qué tardamos tanto en llegar? O sea, aunque fuera avión, decía yo, ¿por qué tardamos tanto? Entonces mi mamá, mira, es que aquí estás tú y aquí están tus abuelos. Entonces, toda mi vida fue de estudiar, estudiar, estudiar. En la primaria, yo fui muy enfermiza, entonces en la primaria me quedaba dormida y hasta que me operaron de las anginas y ahí cambió mi vida porque yo ya no estaba enferma, entonces ya era más despierta, ya ponía más atención a la escuela. Y secundaria, mi papá era el director de la secundaria, entonces fue, te portas bien y estudias porque te portas bien y estudias. Entonces, súper buena estudiante, preparatoria, súper diversión, pero a mí me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gustaba saber. Todo empezó porque hasta la fecha yo quiero saber. Y si tú me hablas de un tema, yo digo, ¿pero por qué? ¿Y dónde lo encuentro? ¿Y dónde lo busco? Estamos en la era que yo le doy gracias a la vida de haber vivido esa transición de libros a tecnología, porque disfruté lo que es hojear un libro, lo que es ver imágenes, y ahorita estoy disfrutando el que lo busco, lo googleo y rápido estoy en la información donde quiero llegar. Pero Laura es una persona que toda su vida se ha dedicado a estudiar. Estudié Derecho, estudié Contabilidad, estudié Terapia Transpersonal. Ya mis últimos estudios hice una maestría en Dirección de Alto Talento, tengo una maestría en Derecho Fiscal y Comercio Exterior y Aduanas, tengo una maestría en Educación. Toda mi vida me dediqué a estudiar, 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 aprender, aprender, y lo sigo haciendo. Entonces, yo creo que el contexto de hablar qué has hecho en tu vida es para qué te ha servido, ¿no? Y comprendo perfectamente bien esa esencia que tienes tú ahorita con tu podcast de 9 a 5, donde sabemos que los seres humanos, aunque en Latinoamérica y en México seríamos como que de 7 a 6 o de 6 a 2, porque son jornadas, conocemos perfectamente bien ese modelo de ser un godínez y estar trabajando bajo un horario que uno no elige, que uno no tiene una flexibilidad y que lo tienes que cumplir, y que aparte que lo tienes que cumplir, sabes que esas horas que vas a estar ahí vas a recibir un salario que no va a cambiar fácilmente, y más en el contexto en el que estamos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y que creo que lo que pretendes al invitar a personas que tenemos experiencia o vida, o que, digo, yo ya voy a cumplir 55 años en diciembre, y que puedo decirles qué he hecho y qué puedo compartir para decirles, esto no lo hagas, o esto atrévete para que tengas una vida mejor. Y lo digo contigo, que nos conocimos en la escuela y que siempre te vi como un muchacho muy inteligente, aunque tú fuiste ahorita humilde, decir, no fui de ser muy inteligente, muy preparado y siempre muy ávido de aprender. Y en la vida eso hay que valorarlo siempre. Y créeme que el hablar de quién es Laura, a final de cuentas, va a ser total y completamente subjetivo e irrelevante si nos enfocamos en
qué ha hecho Laura y en dónde la ha regado Laura y qué puede compartir. Porque si yo hubiera conocido una Laura Aguilar cuando tenía tu edad, mi vida hubiera cambiado. Porque yo todo lo tuve que aprender a punta de golpes, a punta de equivocarme, a punta de regarla, a punta de perder trabajos. Porque una sola vez en mi vida me han corrido, bueno, dos, pero una no cuenta porque era por cuestiones políticas, pero una me corrieron sí por mi carácter, por mi temperamento. Y si alguien me lo hubiera dicho, a lo mejor yo hubiera dicho, ay, esto no me va a pasar. Y creo que eso es lo más importante que te puedo compartir y les puedo compartir a todos los que están escuchando, qué es lo que pueden hacer con lo que tienen y con lo que son y qué pueden lograr si cambian hacia donde se les pegue la gana, pero para tener un beneficio. Perfecto, perfecto. Pues como ya habrán podido ver, yo les había prometido que les había traer una invitada muy, muy preparada y la verdad que, o sea, me consta completamente que yo sé que te has preparado toda tu vida. Me gustaría, ya, de aquí yo tengo mi acordeón de preguntas y, no, es que ya aquí ya me sale en la plática, ya me sale la pregunta Sheila, ¿no? O sea, la buena. O sea, a mí me gustaría ver, me encanta la parte del pensamiento que quiero aprender y sí quiero saber tu pensamiento, cómo le haces para siempre estar en constante aprendizaje y estudiando en este contexto, ¿no? Porque a final de cuentas me encantó que mencionaras lo de mi podcast, o sea, te agradezco mucho eso porque esa es la idea con este podcast. Quiero comentarle a la gente cómo es en verdad trabajar. Ujú. Porque mucha gente, yo cuando fui a la universidad, nunca, Ni idea tienes. ni idea de lo que iba a ser el trabajo. Uno sale de la universidad y es así, la bendición, patada voladora y no te vuelvo a ver. O sea, es muy, muy difícil en Latinoamérica y más en México el sistema educativo tan rígido y tan teórico que sales sabiendo mucho y no tienes la posibilidad de aplicar casi nada. Es difícil. Sí, y, o sea, por ejemplo, yo salí de la universidad, trabajé por 5 años, trabajé por 5 años, y yo estuve a punto de estudiar una maestría en administración de empresas por Ujú. otros motivos que ahorita no me gustaría tocarlos, pero por diferentes situaciones de la vida, ¿no? Y ya después, eso fue como a los 3 años que llevaba trabajando, y ya después, como al quinto año, dije, bueno, quiero... Yo cuando salí de la universidad salí muy cansado, enfadado de hacer tareas, de exámenes, de prácticas de laboratorio, de tener que Desvelo y estudiar. prácticas profesionales, sí. Sí, o sea, yo salí hastiado completamente. Me gustó mi carrera, no quiero malentender eso, pero Del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De lo que es la escuela en sí. del sistema, así es, del sistema. Entonces yo duré así fácil, fácil, por ponértela bajito, 2 años súper feliz, que cuando salía del trabajo no tenía tarea. De haber Decía, salido. O sea, como no tienes una idea, y yo, mis hermanos, mis padres, así, son maestros y todo eso, y yo los miraba a ellos después del trabajo, pues resolví, Calificando exámenes y tareas y oh my God. y yo, yo bien, qué bueno que estudié ingeniería y que soy ingeniero y todo eso. Después, cuando llegué yo creo que como a los 4, con la pandemia, ya como que me había entrado la cosquillita, pero para ese entonces llevaba 4 años trabajando. Pero no quise moverle en el periodo de la pandemia, de irme para ningún lado o así a estudiar. Y ya cuando cumplí 5 años trabajando, yo dije, no, ya, o sea, me tengo que actualizar o preparar más porque me estoy completamente estancado en mi trabajo. O sea, tú, obviamente en el trabajo te van a salir problemas de ese tipo, ¿no? Ujú. Pero ya con tu experiencia tú lo puedes manejar. Claro. Tú lo puedes manejar. No deja de ser algo cotidiano, aunque los problemas sean distintos, tu trabajo sigue siendo la resolución de problemas, entonces sí te estancas. Psicoemotivamente te estancas. Sí, entonces dije, necesito algo ya, salir de la rutina porque era como que trabajar, salgo del trabajo, con un horario rígido, como bien mencionaste, me voy al gimnasio, del gimnasio cena y se acabó mi día. Se acabó, o sea, literal, así estuve por
unos 4 años, o sea, la pandemia obviamente cambió muchas cosas, pero ya cuando se acabó la pandemia, dije, no, no puedo regresar a donde mismo, Enrutinado en tu vida de 9 a 5 totalmente, ¿no? totalmente, o sea, y dije, yo mira, volteé a ver a todos en mi trabajo y que, no, y que ya o sea, se quemaron todas las series de Netflix y todo eso, y dije, no, yo no puedo hacer eso, o sea, necesito utilizarme tiempo para algo más. Entonces, para no extenderme tanto, mi pregunta va a, yo duré 4 años en decir, "Ay, ya, es hora de volver a estudiar otra cosa. No quiero terminar la maestría y que pasen otros 4 años hasta que me enfade, me enrutine y ahora lo que sigue. Y me espero 5 años a que me enrutine y todo eso. O sea, pero yo no veo que tú hayas hecho eso. No. O sea, entonces, ¿cómo ha sido tu proceso? No sé si mental o algo emocional. ¿Cómo es que has estudiado tantas cosas y que no dejas de... Creo que es mi espíritu rebelde. Yo desde niña no pregunto, cuestiono. Nací cuestionando y enfadaba, molestaba, sobre todo a mis hermanas y a mi familia, los cercanos, porque todo pregunta, todo quería saber. Y mientras más preguntas, más quería profundizar. Entonces, mis padres, que son maestros, llegaba un momento en que cuando yo preguntaba, me decían, ahí están los libros, ahí están las enciclopedias. Mi papá decía, tienen, porque es real que mi papá, cuando yo era niña, había más libros en la casa de mi papá que en la biblioteca de la universidad. Entonces, mi papá decía, todos estos libros los he comprado para ustedes, léanlos, o sea, que no estén de adorno. Y no había cosa que le preguntaras a mi papá que no te decía, ve y búscalo. Ve y búscalo y me dices, y no, pues no, más fregado estoy diciendo, pregunto por qué. Entonces, eso a mí me llevó a aprender otra cosa. Soy la menor de 4 hermanas, mis hermanas muy inteligentes, muy inteligentes, muy estudiosas, muy ordenadas, buenas hijas, personitas que mi mamá nos educó con la educación, pues tú sabes, la vieja escuela rígida de siéntate bien y te volteaban a ver y uno se callaba y ya no decía nada y ahorita volteas a ver a tus hijos y ellos, ¿qué tienes? ¿Por qué te...? Eso son otros tiempos, es otra brecha generacional. Pero a mí mis hermanas me retaban, y no ellas en sí, yo me retaba por mis hermanas, porque ellas siendo más grandes, hacían cosas que ellas pensaban que no era para mi edad. Entonces me decían, no, tú no, te vas a caer. Tú no, no sabes. Tú no. Entonces en mi mente era como que, ¿cómo tiznos que no? Decir, no, yo tengo que poder. Entonces las veía que estaban ellas pintando, claro que por supuesto que acá sin salirse a la raya y decía, ajá, no, a mí no me van a ganar. Entonces eso me hizo retar. Yo creo que mi vida fue, digo, ahorita no quiero como que contar el final de la historia, de mi historia, porque después de haber estudiado terapia transpersonal y haber llevado un diplomado que lo agradezco y lo recomendaría a todos los seres humanos, que es un diplomado en psiconeuroinmunoendocrinología que te enseña a conocerte incluso desde tu ADN, desde tu tipo sanguíneo, por qué eres como eres, por qué reaccionas, cómo reaccionas, cómo piensas, por qué el ser humano se desarrolla como se desarrolla. Yo entendí que mi vida era querer encajar. Yo quería encajar con mis hermanos, yo quería ser parte de mis amigas, yo quería formar parte de los grupos. Entonces, mi sentido de afiliación, que lo vimos en desarrollo humano, me llevó mucho a eso. Entonces yo decía, tengo que saber, quiero saber las cosas, quiero conocerlas. Porque yo me sentía muy cómoda que cuando estaba con amigos o con alguien me preguntaban o hablaban de algún tema de que, oigan, ya supieron, y yo, sí. Pero esto. Llegó un momento en que yo pensaba que como yo estudiaba y lo sabía, mis amigos iban a decir, ay, qué padre, donde en muchas ocasiones, la nerda, ay, la enfadosa, ay, la que cree que todo lo sabe. Entonces, todos esos procesos me llevaron incluso a aprender a desaprender, porque dejé de comentar, dejé de decir muchas cosas que yo decía, si no te preguntan, cállate, te ves más bonita. Si la gente no te está pidiendo opinión, no la des. Entonces, por eso no he dejado de aprender, porque he aprendido, sobre todo, mi enseñanza última fue aprender a ser mejor ser humano. Por eso tengo que aprender, tengo que seguir estudiando, si no, ¿cómo
creces, vaya. Y eso fue lo que me hizo hacer como que siempre estudié, nunca lo dejé, porque nunca dejé de querer ser alguien que me llevó a ser otra persona distinta, a la cual adoro, me encanta. Ok, ok. Sí, o sea, se me hace muy interesante que a lo que alcanzo a percibir, definitivamente tu ambiente te ayudó a Soy ser resiliente, como es mi eres. naturaleza, soy resiliente. Entonces, yo soy la clásica semillita que agarras y la pisas y sale la plantita. Soy resiliente. Sí, o sea, y me hace sentido porque definitivamente es imposible que el ambiente en el que estemos Influya. no nos influya mucho. Ujú. Entonces, sí, o sea, yo lo que pensaría en este caso es que en mi caso yo creo que a lo mejor de la gente que estaba rodeada posiblemente eran muy similares. Sí, o entraste en una zona de confort temporal, entonces estás tan satisfecho con tu carrera y estás tan satisfecho con tu crecimiento que no encuentras esa necesidad. Sin embargo, déjame decirte que fue lo mejor que la vida te pudo haber regalado. Yo no recomiendo, y a todas las personas que nos están escuchando, si estás joven, si estás en la preparatoria y tienes esa sed de decir que quiero hacer algo más en mi vida, no te recomiendo que estudies una maestría saliendo de la universidad, porque hay quienes salen y brincan y se van a maestría. Y tú ahorita que estás estudiando la maestría, cuando uno está en la escuela se da cuenta que necesita una experiencia para entender, apreciar y discernir el verdadero valor de la maestría, porque si no tienes experiencia y vas de teoría a más teoría, te haces un lector de libros. Y hay muchas personas, sin ofender absolutamente a ningún profesionista, que vivieron esa experiencia y que toda su vida han sido, diría mi mamá, ratones de biblioteca, y que no saben hacer nada más que emular, repetir y discernir un conocimiento de un libro, una teoría que no han vivido y que no han experimentado. Y sin embargo, quien hace una maestría ya teniendo experiencia, porque tú ya sufriste, ya la regaste, ya te equivocaste, ya te ayudó un compañero o ya ayudaste a un compañero, la maestría te crece en un sentido de profesionalización y de investigación. Si no, simplemente es repetir información en un nivel un poquito más complicado. Así lo veo. Sí, ¿no? Y totalmente, porque muchas cosas que ahorita estoy viendo en la maestría, a veces, sobre todo en la parte, no sé en otras profesiones o carreras, pero en la parte de ingeniería cuesta mucho imaginarte cómo es la teoría, porque te dicen, ah, mira, es este sistema, son estas Es ecuaciones, complicadísimo. y tú dices, pues, o sea, ¿Tienes ahorita de tus compañeros de maestría algún compañerito que haya salido de la universidad y brincó a maestría? No, porque ahí se nota. Yo cuando estudié mi primer maestría nosotros veníamos teóricos, o sea, de teóricos de universidad a maestría, pero había un grupito, eran 6 abogados de Monterrey, que ellos eran más grandes, entonces ellos ya traían sus 3, 4 años de experiencia. No, hombre, o sea, simplemente como hablaban, como expresaban sus opiniones, para nosotros, porque nosotros era así como que, no, la ley dice esto, y el artículo, y la constitución, pero repitiendo el libro, pues, y ellos, no, que porque en un asunto, y entonces yo le fui, presenté los alegatos, y le dije al juez, y nosotros así como que, no, pues qué padre, ¿no? O sea, sí, claro. Ahí me hizo decir así como que, híjole, y mi segunda maestría, que yo ya traía mucha práctica, no otra, o sea, haz de cuenta que fue una primera maestría. Entonces, a todos, la verdad, espérense por lo menos 2 años, no de esperarte de vacaciones, sino busca la práctica. Aunque ahorita ya sabes que los formatos de universidades tienden a llevarte más a lo teórico práctico, que ojalá que lo hicieran más, pero sí ha evolucionado más. En mis tiempos era pura teoría y libro, y todavía rezar los libros. Y yo hasta la fecha les digo a algunos maestros que tuve en la universidad, codigueros, porque en el examen te decía, ¿qué dice la fracción 14 del artículo 415 del título segundo, capítulo 4? O sea, pero querías que tuviera una memoria fotográfica o que yo hiciera un discernimiento y un análisis, una interpretación del contenido de una norma que estaba regulando la conducta. Ese es otro rollo, pero ese proceso yo lo aprendí 5 años, 6 años después de haber egresado. Cuando yo salí nada más, como el Padre Nuestro, mijito, nomás lo rezaba y no sabía ni de qué se trataba.
Sí, totalmente también mi recomendación y no todo es que sea blanco y negro, pero a mí yo lo mejor es la experiencia o sea, obviamente salir de la universidad, tener la experiencia y ya después, a lo mejor en una cantidad de años, para todas las personas es diferente, Claro. eh, pero en alguna cantidad de años donde tú ya te sientas estancado, que ocupas saber más en tu trabajo, que no entiendes algunas cosas, en ese momento brincar, porque también, por ejemplo, yo ahorita ya en la maestría, no, pues yo aprovecho todas las dudas que tengo y le pregunto al maestro, le digo, oye maestro, y por ejemplo, en este sistema, pues o sea, para no meterme en cosas así tan técnicas, o sea, ¿qué convendría mejor? O sea, le ponemos, le cambiamos pues este filtro, ponerlo en este arreglo o acá, o qué sistema aquí es más conveniente, o sea, y los maestros, como honestamente, generalmente los doctores, porque son doctores los que dan maestría, para las personas que yo Sí, imagino que... mínimo maestros, ¿no? Ujú. Pero la mayoría son doctores. La verdad, honestamente les puede sacar mucho provecho, Claro, pero lo importante es la pregunta. ¿Qué les claro. vas a preguntar? Siempre. En la vida, corazón, así sea que te quieras acostar con alguien o así sea que vas a ver, lo importante es la pregunta. Hay que saber preguntar. En el pedir está el dar. Y los maestros, cuando tú eres universitario, que estás en la UABC o estás en cualquier universidad, la que quieras del mundo, tú estás así como que salí de la prepa y tengo que ser alguien en la vida, entonces quiero ser ingeniero. Y te enfadas o no quieres, se te hace muy pesado, ya quieres irte, quieres pinteártela y no sabes todo lo que estás dejando ir. No entiendes, no lo entiendes. O sea, en tu mente es no, porque yo se los digo, a ti te consta, yo se los digo, les digo, muchachos, les digo, a mí explótenme, a mí me pagan para que yo soy un agente facilitador. El maestro moderno tiene que ser un agente facilitador, ya nada de que, a ver, muchachos, la ley dice el artículo, y saben qué, según la teoría, la estática tiene que ser, no, tú tienes que lograr como agente facilitador que el estudiante cree su propio concepto de aprendizaje, cree su propio concepto, incluyendo una mente creativa que esté preparada para discernir e interpretar. Y esa es la nueva educación, pero desafortunadamente de cada 500 maestros, en México uno tiene ese proceso de cognitivo para enseñar. Entonces, es complicado, pero sí, yo creo que sí se puede lograr. Sí, totalmente. De hecho, de hecho, para allá quería comentar sobre a mí, por ejemplo, me hubiera gustado cuando yo empecé a trabajar, yo me di cuenta que muchas de las habilidades que estaban en la universidad, si, no sé, por ejemplo, si hubiera, a mí me hubiera gustado Si un le hubiera día, puesto más atención a los circuitos. es que si a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, o de alguna manera tener experiencia de cómo es el mundo laboral, para ponerle más atención en la universidad en ciertas cosas. Claro. Porque a mí me gustaría ir a la universidad, digo, ojalá que con el tiempo que en este podcast pueda llegarle a más gente, sobre todo a gente Estudiantes. joven, que decirles que cómo es importante materias que en la universidad pensamos que esas materias son de para rellenar o son materias de paso. Todas esas Como mis materias, materias, pues digo yo, en ingeniería de las humanidades suelen ser rechazadas por los estudiantes, hasta que me conocen. las materias de lo que es metodología de la investigación, en mi caso, ¿no? De ingeniería, desarrollo humano, Comunicación oral y escrita. comunicación oral escrita, todas esas materias importantísimas, o sea, uno de las cosas que más haces en el trabajo es la comunicación, Necesitas las habilidades. relaciones personales. Y hay unos que son tan malos para comunicar algo, pero hasta hay más problemas de comunicación que Que de... cuestan millones. Cuestan millones. Un error en un correo, un error en una redacción, un error en una actitud, o que porque tú obviaste y pensaste que tu compañero de trabajo ya sabía y no lo supo, les puedes costar millones a una empresa. Y hay muchos, yo he tenido conocimiento de exalumnos que no les han renovado su contrato por un error así. Y tan fácil como que en la escuela se te dio la oportunidad de tener esa información, tanto como desarrollo humano, como comunicación,
metodología, redacción, y la verdad que uno piensa que no sirven para nada esas materias, que también desafortunadamente depende de quién te las da, ¿eh? Sí, que de hecho quería comentarte sobre eso. Eh, ¿Por qué? Y aquí es una pregunta que te hago directamente. Hay muchas cosas que yo, por ejemplo, en la clase que me diste, fue primer semestre, o sea, para que se den una idea, fue hace 9 años. Me acuerdo de muchas cosas que vi en tu clase. Y no te voy a decir, me acuerdo de este examen y respondí esto y esto. O sea, no tanto específico. Pero del contenido de valía, que es lo que más importa. Me acuerdo de muchos momentos, hasta estaba notando de todas las cosas que me acuerdo. Es que son muchas experiencias que no, tampoco voy a decir todas, ¿no? Pero me acuerdo una vez que es que refranes y un montón de cosas, o sea, es en serio que no es la intención, ¿no? De andar mostrando estas cosas, pero Pero para que vean que es real. para que vean que es real, o sea, todas esas cosas me acuerdo que las mencionó, o sea, como para que tengas una idea, me acuerdo de un ejercicio que nos pusiste. Están todos en el salón, van a escribir, van a hablar cosas que les gusta de 3 compañeros, si no me equivoco. Quiero que me lo describan a 3 compañeros, o sea, de ahí, en el salón. Y ya todos escribían su carta y los leían, no recuerdo, te digo que a lo Los mejor, intercambiamos. creo que los intercambiaron. Digo, hay detalles que posiblemente a lo mejor uno no se acuerda, ¿no? Pero la idea de los intercambiaban y ya las personas hablaban de fulanito, de sutanito, de Juanito Pérez, etcétera. Y se me hizo curada, ¿no? Ese tipo de cosas no se me olvida. Luego también cuando hicimos un dibujo de nuestra... Nos pediste que hiciéramos un dibujo De una casita. de una casita y que pusiéramos ciertas cosas, creo que un árbol, una Una araña. casa, un árbol, una araña, una chimenea. ¿Quieres saber y dónde y puse un yo la cerco. ¿Quieres saber dónde puse yo la La araña en ese araña, entonces? ¿dónde? En el techo. Fíjate. En el techo lo puse en ese entonces. Y te digo, o sea, aquí lo tengo, pues, o sea, y me acuerdo Y que fue araña, porque luego no le ponen 8 patas, entonces me hacen garrapatas y hacen Cloverfield. Y hay unos que ponen hasta que nomás le falta la cola del alacrán y porque eso es importante, ¿no? Pero bueno, luego hacemos un podcast del análisis de la casita. En otra ocasión. sí, hay muchas cosas que puedo recordar de ahí. Me acuerdo que hacíamos exámenes con pluma. No querías que se hicieran con lápiz. Me acuerdo incluso de... No quiero mencionar eso. Ay, no sé si debo mencionarlo, pero me acuerdo de que tenías un novio en ese entonces. Me acuerdo el nombre de la persona. No lo voy a mencionar. No lo voy a mencionar. Voy a llorar, mi piquito. Me- Voy a llorar. Ella lo quiso decir. Eh, y pues hicimos ¿Me también... crees que no he vuelto a tener una relación desde entonces? Fue mi último novio. Mi último novio. Ya vendrán tiempos mejores. Aquí le voy a poner una música triste, una música Sí, triste. le pones, por favor. Para que se haga wi, 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 wi. Me acuerdo que en una clase nos mencionaste, ¿qué se te viene a la mente? Me acuerdo que miramos la parte también cuando, una clase específicamente donde nos hablaste cuando se abrió el mar. Me acuerdo de una clase, fue muy divertida, que nos dijiste, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra pene. Y te agarraste preguntando a todos. Y muchas mujeres así como que bien penosas, o los hombres, pues yo me acuerdo que dije, creo que dije duro, y así, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto es, no, una frase que no se me olvida también que dijiste, estabas hablando de cuestiones del amor y demás, y tampoco se me olvida, dices, nosotros sí sabemos, no es que no sabemos lo que tengamos hasta que lo perdemos. Sí sabemos lo que tenemos, pero nos hacemos pendejos. Yo dije, ya. Creemos que no lo vamos a perder, ¿no? Es que fíjate que en la materia de desarrollo humano, que la desaparecieron, ya no existe.
en el plan de estudios. Y yo me entristecí tanto porque independientemente de que este podcast pueda llegar a oídos de alguien en la universidad y yo termine despedida por eso, me pareció muy poco asertivo que porque parte del personal de la universidad quería absorber esas horas para trabajar, crearon una materia que le llaman desarrollo del ingeniero, pero desbarataron todo el contexto del desarrollo humano. Entonces, a mí sí me dio mucha tristeza porque no porque tú estés aquí y hayas sido mi alumno, sino que de cada 1000 alumnos que he tenido, Francisco, te puedo decir que 700 alumnos hasta la fecha me dicen, maestra, usted los cambió la vida, el haber estudiado con usted, el haber aprendido, y así como te acuerdas tú de cosas que igual lo comentaste como chusco, pero personas que me han dicho, aprendí a quererme, aprendí a tener seguridad, aprendí la importancia de aprender y esas cosas son muy necesarias para mí en ese primer semestre, porque yo sé que alumnos a los que les di en primer semestre llegaron a octavo precisamente por esa clase. Entonces, se me hace muy complicado que le hayan desaparecido, que estén creando nuevas materias, siempre está evolucionando, pero a veces es complicado el quitar una parte sustancial y el desarrollo humano para mí lo peleo porque para mí debe existir desde la primaria. Y así como las universidades como Harvard y Oxford tienen una materia que es requisito y es obligatoria en la universidad, que se llama Cómo ser feliz. Y está en Harvard, está en Oxford, y no es optativa, ¿eh? Es obligatoria y la tienes que tomar dentro de la fase inicial, dentro de los primeros 4 semestres de tu carrera. Y no hay manera de evadirla. Y, o sea, caramba, te lo está diciendo una universidad que tiene experiencia, que ha formado personas exitosas. ¿Y cómo no te enseñan a ser feliz? Te enseñan a ser responsable, te enseñan a hacer dieta, te enseñan a que no peques, porque cuando les pregunté qué se les venía a la mente con la palabra pene, que todo el mundo pensó en el miembro viril y ahora sí que en el pene. Yo les dije que había una niña que le había preguntado a su mamá que si era pene, y la mamá se asustó, le dijo pregúntale al papá, el papá le dijo pregúntale a la abuelita le dijo pregúntale al abuelito. Y cuando el abuelito le dijo, bueno, ¿y tú por qué quieres saber qué es pene? ¿Quién te dijo? Dijo, porque mi maestra dijo que tenemos que ser buenos para que nuestra alma no pene. Esa partida se te olvidó. Sí. Y era por ahí. Pues, Pero la mente del ser humano es eso, somos transformación, somos creación. Y como les digo, nosotros nacemos hermosos, puros, somos una computadora en blanco y cuando llegamos a una vida de adolescentes y adultos jóvenes, tenemos los mismos virus que llega a tener una computadora. Para mí, acuérdense que pues yo te decía de la contaminación emocional, que es la que vivimos los seres humanos, y algunos no solamente no se contaminan emocionalmente, sino que terminan siendo tóxicos. Y es para lo que creo que estoy hecha para ayudar a los seres humanos a transformar su propia vida en el sentido que se les dé la gana, siempre y cuando sea hacia el camino de mejorar. oye, Semilla, ¿y por qué es que, si me pudieras comentar brevemente para cerrar esta parte del bloque, cómo es de que yo te comentaba el otro día que yo daría muchísimo por acordarme de muchas cuestiones eh, teórico-prácticas, teórico-prácticas, ni siquiera nada más teóricas, teórico-prácticas de otras materias más especializadas en ingeniería, ahora que, pues estoy en mi trabajo. ¿Cómo es posible que me acuerde, por ejemplo, más de una materia de desarrollo humano, donde en la universidad la tenían en el primer semestre y tuve materias en cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo muy especializadas? Que no recuerdo. Ajá, si nos pudieras decir como a qué se debe. Hubo otra materia también por ahí que también me acuerdo de bastantes cosas, que también fue de electrónica. También, o sea, me acuerdo bien de eso, pero pues a ella ya nunca la volví a contactar. Entonces, si nos pudieras decir cómo es que a nosotros se nos han pegado tantas cosas de eso y a qué se debe. Estoy 100% segura que todo depende del sembrador, del maestro.
es ese proceso que nosotros tenemos para transmitir, porque hace 20 años se enseñaba. Un maestro llegaba y enseñaba. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y hasta te hacía repetirlo, todos como un rezo, planas. Entonces era un proceso de grabar una información como tú lo haces en una computadora, que estás haciendo un documento, estás escribiendo, le pones guardar y lo envías a una carpeta. Pero llega un momento en que nosotros podemos tener 1.400.000 archivos ahí, y si tú no aprendiste a meterlos en una carpeta donde la identifiques, ahí te ves, no encuentras. Con el tiempo vas aprendiendo. Entonces, ¿tú qué dices? Si yo voy a escanear mis documentos, los voy a poner en la carpeta de documentos de Francisco. Y si voy a tener escaneados mis recibos, porque a lo mejor luego voy a tramitar el pasaporte y los recibos se borran, se hacen feos, escanéalos, entonces vas a tener ahí recibos. Y tú vas ordenando. Entonces, cuando buscas, tú dices, aquí está lo del podcast, aquí está lo de casa, aquí está, porque aprendiste, pero eso no los enseñan. Pero cuando tú tienes un buen maestro que te transmite, no te enseña, te transmite quién es, no te está enseñando una información, no te está entregando, te está transmitiendo quién es. Tú lo guardas en tus carpetas favoritas. No importa el tema, no importa la información, lo guardaste por la manera en que fue entregada, por la manera en que lo recibiste. Entonces, fíjate, puede haber sido una materia muy técnica, tú lo dijiste, electrónica. Sabemos que hay fabulosos maestros y maestros que saben tanto que de repente es tan pesada la información o tan difícil de discernir, pero la guardaste y conforme la fuiste utilizando, dijiste, mira, sí es cierto, yo lo vi, yo lo sé. A lo mejor das una repasada, pero se viene así la información. En cambio, materia tediosa, donde un maestro te enseña y todavía te obliga y todavía te quiere hacer sentir mal y te quiere mostrar lo ignorante que eres porque te dice, ustedes no saben nada. Y aquí yo, porque como yo cuando estuve en París y cuando trabajé en no sé qué parte, entonces te están presumiendo toda su vida, te están haciendo todos sus logros y no te están transmitiendo nada. Cuando uno transmite es porque eres, porque lo vibras, porque les estás, por lo menos yo así vivo en mis clases. Ahorita estoy dando clases otra vez, fíjate, de Derecho en una universidad, en el Instituto Código Verdugo, y me fascina el proceso que tiene esta universidad porque desde primer semestre te vas a los juzgados. Es la única universidad que tengo conocimiento que lo hace, que y te dice, y a ver, órale, contesta la demanda, y el alumno así como que, pero no sé ni qué es el concepto de derecho. Bueno, sí, pero lo vas a aprender. Pero es tan teórico práctico, y me gustó mucho, o sea, es un reto para mí porque es un proceso muy distinto, pero estoy fascinada porque eso deberíamos de vivir. Y sin embargo, a pesar de que estoy dando una materia muy teórica que se llama Elementos de los Contratos, tú me conoces y yo siempre trato de ser divertida, siempre trato de ser dinámica, trato de poner los ejemplos más digeribles y más discernibles, y no es porque enseñes bien, es porque transmites lo que eres. Y la persona que está sentada contigo te va a odiar o te va a amar, pero te va a odiar un porcentaje mucho menor a las personas que van a aceptar la información. Y eso es lo que vale para mí el resto de mi existencia. El decir, tengo personas como tú, y no voy a mencionar a todos porque luego se van a sentir si no me dicen no me mencionaste, pero hay algunos que no solamente son mi amigo como tú, sino que los considero mis hijos, ya, de tanta amistad que hemos tenido y de tanto que hemos compartido y que nos hemos ayudado. Y eso es para mí, eso es el secreto. El secreto es que tú lo hagas con amor, que lo hagas por gusto y no por un salario, pues que tampoco es como que se gana el dineral del mundo. A veces creen que no, los maestros en secundaria, ¿no? Pues, que tienen carrera magisterial tienen más oportunidades, pero en una universidad no se gana tan bien como muchas personas creen. Entonces es, como dicen, por amor al arte o amolarte, pero estamos ahí con todo el gusto del mundo, ¿no? Ya para terminar con esto, los maestros que
a veces hasta que le metían así bromitas a la clase, y cosas, o sea, de maestro de electrónica, o sea, que les metían así como que sus... Un chisterete. Sí, es cuando, o se la curaban así de ciertas cosas. Ahí, a veces un maestro de ahí de electrónica que nos ponía unos ejercicios bien perros y los ponía, ay, resuélvanlo y se salía y ahí estaba. ¿Qué pedo? Nosotros Estoy acá, sudando. pues sí, no, pues, ay, busquen, tienen el libro, ahí está, lean, lean y todo eso. Y, y y ya llegamos, pero eran las primeras clases, ¿no? Y nosotros no le agarramos el rol al maestro y, miren, ¿para qué quieren que yo venga y resuelva un ejercicio y ustedes lo copen? Nunca. ¿Para qué quieren que hagan eso? Es como si yo les digo, les voy a enseñar a correr. Y me voy a poner a correr para que me vean correr. Así no van a aprender, cabrón. No, Se regaña. así no van a aprender. Tienes que correr. Entonces, de la misma manera, o sea, es lo que quiero que hagan con estos problemas, pues. Y sí, o sea, la verdad que sí, es muy importante meterle mucho como no sé si decirlo así porque yo no soy maestro ni estoy relacionado a la educación, pero sin meterle como que mucho sentimiento a la educación, porque pues al final de cuentas estás con personas, Sí. no estás con robots o... Sí, pero hay personas que están allí porque yo lo he oído de repente en juntas donde hay maestros que maestros dicen, a mí me pagan, el que aprenda bien y el que no tan bien me van a pagar de todas maneras. Entonces es tan triste, pero tan real. Y hay que aprovechar cuando tienes maestros que se olvidan de ser maestros. No tenemos que pensar en el proceso de educar, tenemos que pensar en el proceso de transmitir y más aún, que es lo más nuevo en la educación, que es el poder facilitar. Somos agentes facilitadores. Entonces, el conocimiento está ahí, está en internet, está en un libro, está en una ley. Está, o sea, si tú tienes una máquina y tú ya estás trabajando, está un manual ahí. Y si no está el manual, lo googleas y ahí te sale. Y te dice cómo está por dentro, de qué chip tiene, qué procesador tiene, qué cableado tiene. Entonces, no es necesario. Pero si tú no sabes interpretarlo y si tú no sabes su funcionamiento y no puedes razonar por qué pudiese estar fallando, pues mátate, ¿sí me explico? O sea, ¿para qué quieres tú? No, que la pieza 514432-B y no, pues no sé, pero así se llama. Y así pasa en el derecho y en la contabilidad, incluso así pasa en una tienda de autoservicio donde tienes un empleado que mecánicamente está haciendo algo y que de repente tú le dices así como que joven, es que quiero hacer un depósito, joven que y no sabe porque le tiene miedo a la tecnología y no hay sistema, te dice no hay sistema porque no lo conoce, porque no está la persona que sí le sabe picar y que sí te puede poner ahí y que todavía te dicen aquí vengo o sea, es real que nosotros tenemos que crecer con la realidad y no porque tengas una profesión, nosotros tenemos, ok, el beneficio, la bendición, llámale como quieras, que nuestros padres, nuestro entorno nos permitió tener un título profesional, ostentar y todavía estar en un nivel de tener la oportunidad de superarte a través de una maestría, un doctorado, pero hay personas que estando en un mercado, estando en una taquería, se profesionalizan y son profesionales y te pican la cebolla perfectamente bien con todos los cuadritos porque se involucran, porque quieren hacerlo bien y porque llegan hasta disfrutarlo. A la persona que está, ay, no, yo aquí me tocó hacer la salsa y le voy a poner 20 chiles, no importa que se mueran ahogados los clientes. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que les tenemos que dar ese contexto de mejorar nuestra calidad de vida, no nada más te digo a través de un estudio, sino a través de aprovechar todo lo que se te presente. Por eso digo estudiante.